Saludos, con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y Él le respondió: si la fe que tienen fueran tan grande como un granito de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería. Y añadió: supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que está arando o cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo, seguramente no le dirá: por favor, pasa enseguida a la mesa, sino que le dirá: prepárame la comida y sírveme. Y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú. ¿Acaso le da muchas gracias por cumplir lo que le había mandado? Pues lo mismo ustedes, después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan: no somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos escuchan, que nos ven por estos medios de comunicación, hoy es domingo 6 del mes de octubre. Es día del Señor, día de reunirse en familia para ir a la Eucaristía, para celebrar en familia el banquete celestial. Y desde muy temprano nos levantamos orando a Dios, dándole gracias. Y hoy, día central, día domingo, debemos de ir a la iglesia, encontrarnos con el dueño de nuestra vida, con nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos escuchado la lectura de San Lucas en su capítulo 17 del versículo del 5 al 10. Y fíjense ustedes que lo podemos encerrar en esta frase: si tu fe es como un granito de mostaza, Dios te concede todo. Es decir, que tenemos que poner nuestra fe en el amor de Dios. La fe es la que mueve montañas. La fe es la que nos han transmitido nuestros antepasados. Por la fe nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Por la fe los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Cristo, somos capaces de alejar el mal, alejar el demonio. Por nuestra fe somos capaces nosotros de convertirnos. Por nuestra fe somos capaces nosotros de llegar al reino celestial. Pero el detalle está, querido hermano, en cómo nosotros ponemos en práctica nuestra fe que nuestros antepasados nos han enseñado. Y fíjense que el tener fe radica en el amor en Cristo. Y tener fe es amar, es seguir a Cristo con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo lo que eres. Pero la fe, ¿cómo entra a nosotros? Pues la fe entra por la enseñanza, la fe entra por el oído, la fe entra por lo que desde mucho antes nos han anunciado y nos han predicado. Y por eso, entrando la fe por nuestro oído, nosotros vamos madurando espiritualmente, nosotros vamos creciendo espiritualmente. Pero si nuestra fe está pequeñita, si nuestra fe no la vamos cada uno de nosotros aumentando, como esa llamita que se aumenta y vamos dejando que se apague, querido hermano, no seremos capaces pero ni de sentir la presencia del Señor en la Eucaristía. Fíjense ustedes que el Señor dice en su palabra: un día los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y Él le respondió:
Si la fe que tiene fuera tan grande como un granito de mostaza, ustedes se imaginan la magnitud con que el Señor les habla a los apóstoles. Si tu fe fuese como un granito de mostaza. Un granito de mostaza es algo minucioso, muy pequeño, pequeñitico. Ahora imagínense ustedes aquellas personas que dicen: yo tengo tanta fe, yo tengo muchísima fe, yo me siento seguro, yo estoy enamorado de Cristo, yo me siento convencido de Cristo. Ahora imagínense, si nosotros tuviésemos realmente esa fe, cuánto más el amor y la misericordia de Dios obra en cada uno de nosotros. Cuánto más esa persona, por ejemplo, puede ir a visitar a un enfermo y puede orar, y el Señor por medio de esa persona le puede conceder el deseo de sanación, de liberación, de levantarse de una cama, de una silla de ruedas, de levantarse de unas muletas, de la enfermedad que tiene. Pero como la fe, a veces nosotros pensamos que simplemente es ir a la misa y vamos a la iglesia y no prestamos atención a lo que dice el sacerdote. Vamos a la iglesia como por tradición. Voy a la iglesia para que la gente no diga que no fui a la misa. O voy a la iglesia porque mi esposa me dijo que fuera con ella a la misa, y para no estar molesta con ella en el día o en el comienzo de la semana, voy con ella o voy con los hijos. No. Es la fe la que te tiene que mover a ti como esposo, como esposa, como hijo, a ir realmente a vivir la Eucaristía, a encontrarte con Cristo. Es esa fe tan grande como un granito de mostaza que tienes que aumentar, y tienes que pedirle como los apóstoles le pidieron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice: si fuera como un granito de mostaza, le ordenarían a un árbol que se moviera, o le ordenarían, ¿verdad?, a cualquier enfermo: levántate, sal de ahí. Y se levanta, camina de la enfermedad en que está. O le diría al árbol: muévete, y el árbol se movería. Pero como nuestra fe es pasajera, nuestra fe es de momento, nuestra fe es de ir a un bautizo, nuestra fe es de ir a una primera comunión, nuestra fe es de ir a un matrimonio, nuestra fe a veces es simplemente con el hecho de acompañar a una persona cuando se le muere un familiar. Ahí es que decimos: no, yo voy a la iglesia, yo tengo fe, yo soy cristiano. No, eso no es lo que el Señor nos pide hoy. El Señor nos pide es que tengamos realmente fe. Fíjense que encontramos en las Sagradas Escrituras tantos pasajes bíblicos que nos hablan de personas que tuvieron fe. Por ejemplo, la fe que tuvo la hemorroísa. Esa mujer que gastó todo su dinero, gastó toda su fortuna para sanar su enfermedad. Y duró más de 12 años, y con el simple hecho de tocar la orla del manto del Señor, se sanó, se liberó. ¿Por qué? Porque ella tuvo fe. Más aún encontramos fe en el centurión, que tenía aquel hombre enfermo, y simple hecho con decir: Señor, una sola palabra tuya basta, el enfermo se sanará y se liberará. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Pero ni en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Entonces fíjense, queridos hermanos, que la fe nos lleva a cada uno de nosotros a configurarnos más con Cristo. De esta manera, con el amor, con la misericordia que cada uno ponemos en las manos de Dios, vamos aumentando nuestra fe. Querido hermano, este día domingo no olvides alabar y glorificar a Dios en todo momento. Pídele al Señor que aumente tu fe, que aumente ese amor, que aumente ese compromiso con tu iglesia. Cada día nosotros vemos más cristianos que necesitan más de Dios, están sedientos de Dios. Hay mucha sed de Dios, hay mucho que necesitamos de esa misericordia de Dios, pero hay que ponernos en pie, hay que buscarlo. Y si tú puedes ayudar a un hermano a encontrarte con Dios, hazlo, búscalo. Acercarse a la presencia de Dios, porque tú has sido evangelizado. Tú sabes qué es proclamar la palabra de Dios. Ayuda a esa persona a que se acerque más a Dios por medio
de la fe que tú vas aumentando. Así como los apóstoles pidieron al Señor, aumenta nuestra fe. Tú hoy domingo le vas a decir, Señor, aumenta mi fe, porque tú teniendo fe vas a hacer la obra de caridad. Tú teniendo fe te vas a entregar más a Dios. Tú teniendo fe te vas a sanar más. Tú teniendo fe te vas a liberar más. Vamos a la Eucaristía y creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están allí bajo la especie del pan y del vino porque tenemos fe. Porque esa fe nos conduce a nosotros a creer, como lo vamos a encontrar en todo el capítulo de Hebreos, cuando nos habla qué es la fe. Y yo te invito a que busques el capítulo completico, todo el capítulo de Hebreos 11, que nos va a hablar de qué es la fe. Y fíjense que allí vamos a encontrar bien explicado. Si tú, por ejemplo, Padre, yo no entiendo qué fue lo que usted trató de explicar, qué es la fe. Bueno, yo te invito, busca en tu Biblia Hebreos 11:1 y comienzas a leer y allí aparece: la fe es la firme certeza de creer en lo que no vemos, pero existe. Fíjense, Hebreos 11:1, la fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe conocemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de suerte que lo visible tiene una causa invisible. Y así sucesivamente comenzamos a leer todo el capítulo de Hebreos 11:1 y vamos a entender mejor qué es la fe. Querido hermano, que esta palabra que hoy yo te digo, de fe, de amor, de misericordia, puede llegar a tus oídos. Yo te invito a que le pidas al Señor hoy domingo que aumente la fe en ti. No digas, Señor, aumenta la fe en mi esposa. No, aumenta la fe en ti. Que podamos comenzar una nueva semana de este mes de octubre que está comenzando con una fe valerosa, con una fe firme, con una fe como ese centurión que con el simple hecho de decirle, Señor, una sola palabra tuya bastará. El enfermo se puede sanar, el enfermo se puede liberar. Y yo como sacerdote tengo puesta la esperanza de que Venezuela, mi país, se va a levantar en gloria, en victoria, porque necesitamos que nuestro país se libere. Necesitamos que nuestro país salga adelante de esta situación crítica que tenemos todos los venezolanos. Ya llevamos varios días sin luz. Por eso el evangelio a veces sube tarde, por eso el evangelio en muchos casos ni ha llegado, porque no hay luz, no hay electricidad, no hay internet. Y buscamos la manera de que el evangelio pueda llegar a ustedes, porque nos mueve algo, nos mueve es Cristo, nos mueve esa fe que tenemos en Él y por fe es que estamos aquí, queridos hermanos. Por eso yo te invito a que le pidas hoy al Señor que aumente tu fe, que puedas pedir a Dios que todos los enfermos se sanen, se liberen. Y que por medio de tu fe el Señor pueda obrar en ti. La fe mueve montañas, no se te olvide. Tu fe puede mover montañas, tu fe puede hacer que Dios actúe en el enfermo que tienes en tu casa, en el enfermo que tienes alrededor, en el enfermo que fuiste a visitar en el hospital, en el enfermo que viste en la calle, en el indigente que viste. Esa fe hace que Dios obre en él. Querido hermano, que esta palabra pueda llegar a todo rincón. No olvides que hacemos lo posible para que el evangelio llegue a tu casa, llegue a tus oídos. Y no olvides suscribirte en mi canal si no lo has hecho. Si tienes algún familiar, algún amigo que tú le puedas enviar el canal Testimonio de Sanación Padre Cristóbal Araujo, hágalo que eso es libre, eso es gratis. Allí tenemos algunos testimonios. Recuerden el testimonio del hermano Tony, que viene en un proceso de conversión, de transformación. Fue brujo 10 años. Muchas personas le puede servir. El testimonio de las hermanas que se sanaron de cáncer también le puede servir. El testimonio de la hermana que tenía el esposo que decía que Dios no existía también le puede servir. Entonces, querido hermano, la palabra de Dios está aquí, la palabra de Dios está con nosotros. Nos hace falta ponernos en pie, nos hace falta aumentar esa fe. No olvides dejar tu comentario, seguimos orando por todos los enfermos. Oramos por todas esas personas que piden que oremos por cada uno de ellos. Oramos por la salud de la señora Rosario Segura, oramos por la salud de la señora Elvira, oramos por la salud de la señora Petrona, por toda su familia, por todos sus hijos. Oramos por cada uno de ellos para que el Señor le pueda conceder la salud corporal, espiritual. Pero hay que pedirlo con fe, querido hermano. Yo te invito a que lo pidas con fe, no es solamente decir Señor, Señor. Nos piden que oremos por Francisco Victoriano,
por Andrés Gaspar, por Tomás, por Dominga, por Simona, por Mari y por Chelsea, para que el Señor pueda derramar gracias abundantes sobre ellos, para que el Señor les libere, para que el Señor le dé esa sanación corporal y espiritual que necesitan, pero hay que pedir a Dios con fe, hay que pedir a Dios de corazón, no llegar y pedir, no, sino Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero hay que saber pedir. Querido hermano, nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Recibe la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.